Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el maestro Fide José Riverol, estamos en el canal de Nau64 en YouTube y este es el pequeño resumen que voy a hacer para la Federación Uruguaya de Ajedrez por la ronda número 5. Con gran alegría vimos cómo el gran maestro uruguayo, campeón nacional, venciera en la mesa 1 nada menos que al número 1 rankeado Sandro Mareco. Esto lo dejó como único líder para esta próxima ronda número 6. En la mesa 2, Gilberto Hernández, que sería el rival próximo de Andrés Rodríguez, se midió ante el múltiple campeón argentino Pablo Riccardi y logró vencerlo. Por la mesa 3 vemos a Alejandro Hosman de Uruguay cayó ante el ex campeón argentino Rubén Felgaer, mientras que Leonardo Tristán venciera a Carolina Luján, el número 1 argentina. Esas son las principales posiciones. Solo cerramos con la mesa 5, donde Emilio Fiora, también tenía 3 puntos y medio, venciera al jugador chileno Pablo Salinas. Para esta ronda les voy a mostrar un juego que me pareció obviamente el más interesante por, por lo que anteriormente dije sobre Andrés Rodríguez, que quedara como líder del torneo. Vamos a ver su partida, su medio juego de partida con Sandro Mareco. Fue una apertura bastante irregular por parte del jugador uruguayo, pero se llegó a una situación donde parece que las blancas tienen amplio dominio. Colocaron ese peón en la casilla F6, el alfil de F8, como dijera algún amigo en el canal de YouTube cuando estaba pasando la partida en directo, decía es un peón grande. Pero ya vamos a ver qué sucede. La verdad que las piezas negras están bastante restringidas, pero las blancas todavía no tienen puntos de contacto ni debilidades como para ir a atacar, ¿verdad? Solamente tienen ese dominio espacial de la posición. Lo cierto es que acá la partida se empezó a tomar un giro bastante importante con el movimiento caballo de 3. Esto como que le dio vida a la partida por parte de las negras, porque ese caballo ahí realmente está haciendo bastante daño. No solamente ataca a la torre, sino al alfil de F4 y al peón de B4. O sea que la jugada de las blancas es natural, tiene que capturarlo, y después de peón por dama por D3, acá las negras empiezan a conseguir un contrajuego bastante interesante con la toma de apertura de la columna A. Luego de C por B siguió torre por A4. Quizás acá el blanco no debió ceder tan fácilmente la actividad, quizás mantener un poco la posición tipo dama D4, manteniendo la ventaja espacial y dominando la situación. Pero lo cierto que acá Mareco cambió torres y la dama en A4 empezó a hacer algunos problemitas. Empiecen a notar ahora que no solamente se ataca el peón de B4, sino que hay una debilidad en la casilla D5 que hace que este alfil empiece a tomar protagonismo. Antes estaba bastante encerrado con tantas piezas sobre el tablero y peones, pero ahora la cosa empezó a cambiar, como se dice normalmente. Se jugó dama D2, las negras jugaron muy bien acá dama B3, manteniendo las amenazas, creando amenazas, ¿verdad? La dama ahí muy activa. Bueno, acá las blancas podían haber intentado alfil por D6, pero no se podía llegar a una posición muy clara, ¿no? Les voy a mostrar una posibilidad que era alfil por D6, dama por D5, y acá una jugada intermedia como alfil E7 era interesante, ¿no? Luego del cambio sobre el alfil, F por E7, amenazando el doble en F6, y tras el cambio de dama por dama y caballo por dama, acá las negras tenían alfil D5, que es muy buena, ya que busca el bloqueo para capturar el peón D7. Y en esta situación, bueno, si cae el peón D7, las negras tienen grandes chances de ganar la partida, pero las blancas tienen mucha actividad y pueden ir a atacar este peón, ¿verdad? Que quedó ahí un poco desamparado. Eh, las posibilidades acá podría decirse que las negras están un poco mejor. Dama B3, la partida siguió con torre E3 y las negras aceptaron ahí el cambio del peón de D5, ganaron ese peón, pero después de caballo C3 tienen que tener mucho cuidado de no seguir cambiando demasiadas piezas, porque por ejemplo supongamos que
las negras hubieran jugado torre por torre, ¿no? Que es una jugada posible. Alfil por E3 y bueno, se está amenazando el alfil, se está amenazando el peón de B6 y este final no está tan claro para las negras. Lo cierto que, bueno, se podía jugar, pero lo hecho por el maestro Andrés Rodríguez parece mejor, ¿no? Jugar alfil E6 y conservar las torres para una futura actividad, además de los problemitas que podían tener en las primeras filas, ¿no? Bueno, después de caballo por caballo D5, el caballo es intocable, las negras jugaron haciéndose un aire, ¿verdad? No gastan tiempos moviendo un peón, por ejemplo, a B5, tratándolo de salvar, porque en realidad ese peón no vale demasiado y lo que importa acá es tratar de liberar a este alfil, ¿verdad? Por eso, en vez de caballo, en vez de H6, también parecía muy interesante tratar de jugar H5, ¿no? Para tener la oportunidad en algún momento de sacarse ese problema del alfil de F8. Sigamos en la partida, H6, las blancas evitan el G5 con H4, las negras juegan ahí un poco pasivas, pero manteniendo la posición. Las blancas no se apuran en comer nunca el peón de B6 para no liberar al alfil de su atadura, del alfil de F8 con algún D5. Juegan torre de D3, las negras preparan ahí alguna liberación del rey por G6 con algún previo sacrificio de peón. Siguió B5, la torre ahora se activa por la columna A y tras caballo B6, lo dicho, la torre se activa, saca al rey un poco ahí a moverse hacia al centro del tablero, pero la torre se coloca por detrás del peón de B5, ¿verdad? El caballo regresa, las negras acá tienen ya para comer ese peón y se podría decir que la posición está bastante igualada, pero deciden hacer una jugada intermedia como G5, ¿no? Muy interesante porque después de peón por, el alfil no puede comer en G5 porque vendría esta jugada de torre B5 y está perdiendo material el blanco, ¿verdad? Tras H por G5 se jugó alfil E3, ahora sí las negras comen el peón. Esta jugada es prácticamente obligatoria, ¿no? Jugar caballo E7, se pega un jaque en B2, el rey se retira y las negras con el alfil y la torre están dando bastante pelea a la posición, ¿no? Ahora con el cambio de damas, las posibilidades de mate se empiezan a reducir y el negro empieza a hacer un poco a valer su peón extra, ¿no? Hay que tener cuidado porque la torre no se puede ir a comer el peón de D6 porque hay un torre jaque, ¿verdad? Que se llevaría el alfil de E3. Tras eso las blancas jugaron torre C3, las negras avanzan el peón a D5 y las blancas acá tenían una interesante idea que era poder jugar G4 con idea de mover este alfil y dar un jaque por H3 que hubiera sido un poco fatal, ¿verdad? Acá las negras tenían que jugar con ciertas precauciones, pero el apuro de tiempo hace que los jugadores acá empiecen a jugar muy rápido y era difícil seguirlo en ese momento en directo. Después de alfil por G5, ¿sí? La torre se activa por la columna E, el rey se mueve y juegan atacando el alfil, ¿no? Este se retira, torre E6, parece que se va a perder el peón de F6, en realidad hubiera sido una buena opción para las blancas acá, por ejemplo, forzar algunos cambios con torre E3 y tras torre por F3 jugar, por ejemplo, torre E5, ¿no? Intentando torre H5 y alfil E5. Creo que acá las negras están medias obligadas a entrar en un final con alfil de distinto color o intentar algún torre E6. Lo cierto que este final era muy probable que fuera tablas, ¿no? Las posibilidades eran muy grandes y tras torre E5, por ejemplo, jugar alfil por E7, lo dicho, ¿no? Torre por E7 y esto con alfil de distinto color estaba bastante difícil para que las negras lo pudieran ganar. Eso no quita de que obviamente se hubiera seguido jugando y las posibilidades de las negras son un poco mejor, ¿no? Lo cierto que después de torre E6, las negras se encuentran con un gran regalo porque las blancas juegan torre C2, ¿sí? Manejando la posibilidad de un torre H2, pero es cierto que esta jugada perdió inmediatamente después de alfil B3 y acá Mareco tuvo que abandonar porque las pérdidas materiales son enormes, ¿verdad? En esa situación se va a perder el peón de F6, no hay chance ninguna para que las blancas pudieran continuar. Esta fue una sorpresa bastante linda para todo el Uruguay. Y bueno, ahora les quería mostrar otra posición muy interesante que se presentó
en los tableros un poquito más abajo. Estamos en el tablero número 24, donde las piezas blancas los conducía Manuel Larrea, es campeón uruguayo, maestro FIDE, frente a Lucía Malán, una de las integrantes del equipo femenino uruguayo. Lo cierto es que acá lo que podemos hacer es un poco una evaluación. Nos damos cuenta que las piezas blancas están muy arraigadas en el flanco rey, ¿verdad? Tenemos la dama, el alfil, los dos caballos, el alfil de C1 que está ahí dormido. Son muchos puntos de ataque. Las negras tienen el caballo en H7, un poco pasivo, al igual que el alfil de F8. Y el alfil de B7 no está cumpliendo ninguna función por el momento defensivo, al moverse siempre por esa diagonal mayor, ¿no? Acá Manuel tiene mucha ventaja y encuentra una manera muy interesante de rematar el juego. Les propongo poner pausa, tratar de ver qué hizo el conductor de las piezas blancas y después ver cómo siguió, ¿no? Bueno, voy a mostrarles el remate de Manuel, que él decide sacrificar el alfil en H6, ¿no? No solamente gana un segundo peón, ya el primer peón lo había ganado en la apertura, en la variante del fegatelo, en la italiana, pero con esto ya como que ya empieza a tener una ventaja muy grande, ¿no? No aceptar el reto y no comer el alfil, por ejemplo jugando tipo alfil G6. Bueno, se cambian los alfiles y el blanco lo único que hace es tiene que consolidar su ventaja material con un torre de 1 defendiendo, y bueno, seguramente la partida tiene el blanco las grandes posibilidades de ganar, ¿verdad? Con dos peones más. Lo cierto que después de G por H6 viene alfil por H7. Hay que capturar ese alfil porque de otra forma el enroque está muy dañado. Y después de dama F5 el rey se fue a la casilla H8 y caballo F6 define la contienda, porque las negras la única forma de evitar el mate sería sacrificando la dama, ¿no? Rey G7 tampoco sirve demasiado porque está el caballo G que entraría en H5 y bueno, sería mate de todas maneras. Bueno, este fue el resumen de la ronda número 5 del torneo Marcel Duchamp. Espero que les haya gustado y bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima. Chao, chao.